Bueno, me gustaría empezar con Claudia. Claudia, TGS es una de las compañías más importantes en el midstream en nuestro país. Hace algunos años ya que también ha incursionado en otros negocios relacionados con el gas. Y recordábamos que hace un año, en esta misma jornada, Oscar Sardi nos contaba acerca del proyecto de NGL, que no es lo mismo que el GNL o el LNG, y hablaba de este proyecto tan ambicioso que tienen desde TGS. En ese momento mencionó una inversión de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Y se habló también en el panel anterior de la oportunidad que se abre con Vaca Muerta de todo este tipo de proyectos relacionados al gas asociado. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco en qué estado está este proyecto, qué pasó durante todo este año. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Y Laura, sí pasaron cosas en este año, por suerte avanzando con el proyecto. Un poco la situación actual de Tratayén. Nosotros tenemos desde el 2018 un sistema de captación de gasoductos que fue creciendo desde aquel momento, ahora tiene 182 kilómetros de caño entre 36 y 30 y eso termina en una planta de acondicionamiento. Esa planta de acondicionamiento de Tratayén empezó con una capacidad de acondicionamiento, o sea, solamente sacar la gasolina de 5 millones de metros cúbicos y este año terminamos la instalación de un segundo módulo de acondicionamiento que lo llevó a 28 millones de metros cúbicos en total, con la particularidad de que este módulo y el anterior están listos para pasar a procesamiento. O sea, estos módulos hoy están funcionando sacando la gasolina, pero ya tienen instalados los turbo expander para cuando estemos listos pasarlos a recuperar propano y superiores, que como decía Sergio de Pluspetrol, pasa a ser una necesidad imperiosa por la calidad del gas asociado. El gas asociado, cuando uno lo quiere poner en especificación para entrar a los gasoductos de transporte, no alcanza con sacarle la gasolina. Hay que sacarle sí o sí al menos el C3 y superiores. Bien. También el C2 si uno consigue un lugar en donde utilizar ese etano, ¿no? Entonces, por eso Oscar comentaba que hace ya un par de años comenzamos con este proyecto de recuperación de propano y superiores que está dividido en tres partes. La primera parte es la extracción de esa sopa C3 y más o C2 y más en Tratayén, en donde hoy estamos mirando un proyecto que va a sumar 2 módulos más y llevar la capacidad de procesamiento a 43 millones de metros cúbicos día. La segunda parte del proyecto es un poliducto para llevar esa sopa hasta la zona de Bahía Blanca, en donde estaríamos instalando la tercera parte del proyecto, que es el fraccionamiento, para recuperar aproximadamente 2.8 millones de toneladas, almacenaje y despacho. En este último año avanzamos con el desarrollo de ingeniería, tenemos ofertas concretas y firmes por los equipos, y tenemos lanzada en la calle una licitación por el montaje de todo eso para poder cerrar el número final que nos permita ajustar la tarifa que estamos ofreciendo a los distintos interesados, que son los productores, para subirse a este proyecto y poder ofrecer este servicio. Nuestra expectativa, y estamos trabajando para poder tener esto en servicio, al menos en una etapa temprana, para el 2028. Bien, o sea, en esta primera etapa sería a 2028 sí, y después seguirían las sucesivas etapas. Todo es ampliable porque tenemos los terrenos que tenemos ya comprados, son ampliables, lo estamos pensando modular, todo, así que esta primera tenemos una etapa preliminar, una etapa intermedia de tratamiento de 43 millones y potenciales ampliaciones de ese proyecto después. Bien, y en cuanto al financiamiento, nos decías que habían conversado también con las operadoras para negociar una tarifa. ¿Existe también la posibilidad de un financiamiento externo o qué están viendo ahí? Nosotros lo que estamos pensando hoy es ofrecer el servicio a través de una tarifa. Estamos abiertos a quien quiera además participar con equity, pero estamos buscando hoy ofrecer el servicio con una tarifa y nosotros buscar el financiamiento. ¿Hay buena recepción del lado de las operadoras para este proyecto? Hay buena recepción, hay otros proyectos en análisis, como comentaba Sergio, así que bueno, ahí se están evaluando cuál es el proyecto. Yo creo que va a haber necesidad para mucha más capacidad de procesamiento que los 43 millones. Quizás no sea un único proyecto, quizás sea un único poliducto y diferentes plantas de procesamiento.
bueno, estamos trabajando juntos para encontrar el mejor proyecto en el momento oportuno, de la capacidad oportuna, que nos sirva a todos. Perfecto. ¿Y en ese caso es un análisis de TGS o también conversan con los otros proyectos que hay en cartera? Conversamos con los otros proyectos, sí. Buenísimo. Y Claudia, bueno, hay otro tema, recién también lo mencionaban en el panel anterior, tiene que ver con el proceso de licitación para la ampliación del gasoducto Perito Moreno, un proceso que empezó hace muy poco y dentro de poco tiempo se va a conocer el resultado también de esa licitación y que también ha sido una iniciativa desde TGS. Bueno, me gustaría que nos cuentes cuál es tu opinión al respecto de cómo se ha ido desarrollando esta licitación, todo este proceso y qué expectativas tienen ustedes. Sí, bueno, es cierto, está la licitación afortunadamente en la calle. El 7 de julio deben presentarse las ofertas. La oferta es una tarifa para hacer una inversión que amplíe la capacidad actual de 21 millones que tiene el Perito Moreno a 14 millones más, o sea, hay que llevarlo a 35 millones. Esa tarifa tiene que incluir el repago de la inversión y de la operación y mantenimiento por 15 años. Entonces, el 7 de julio, como decía, se deben presentar las ofertas. Según el pliego, se podrá tomar en ARSA hasta finales de septiembre para la adjudicación y está dando el pliego desde ese momento 18 meses para que estén los 14 millones en servicio. Lento. Interesante el asunto. Debería estar entonces antes del invierno, si uno hace las cuentas, antes del invierno 2027, ¿sí? Este invierno 2026 no lo vamos a tener, pero antes del invierno 2027 debería estar. Y asociado a esa obra, porque eso lleva los 14 millones al extremo del Perito Moreno, o sea, hasta Saliqueló. ¿Sí? Claro. Asociado a esa inversión, TGS se comprometió a, gane quien gane, esta licitación del Perito Moreno, hacer la obra complementaria en los tramos finales del sistema necesaria para que de esos 14 millones, 12 lleguen hasta la zona del Anillo, a la zona de Mercedes Cardales, permitiendo entonces subir a la zona del litoral para minimizar la importación de gas natural licuado, que ese fue el objeto inicial de esta iniciativa privada que presentó TGS hace un año atrás, más o menos, sí. El objeto fue ese, fue minimizar la compra, la importación de gas natural licuado. En nuestra estimación, todo este proyecto, las dos partes, tienen una inversión asociada de alrededor de 700 millones de dólares, que es lo que entendemos nos podríamos ahorrar como país en 100 días del invierno de menor importación de gas natural licuado. Entonces, ese fue el objeto principal y, como decía, independientemente de quién gane la licitación, que esperamos ser nosotros, tenemos la obligación, tenemos el compromiso de hacer la expansión sobre los tramos finales que implica potencia y loops y demás. Bien, ¿crees que por ahí los plazos se podrían haber acelerado un poco más? En su momento se planteó hasta ahora como una urgencia para llegar a este invierno, finalmente eso no se va a dar. Creo que un poco como hablábamos antes, nos falta todavía coordinar todos juntos atrás de un mismo objetivo. El objetivo está claro, creo que todo el mundo comprende que es beneficioso, que en 100 días de un invierno se paga, pero bueno, todavía nos falta un poco esa gimnasia de entre todos los actores trabajar juntos para el mismo objetivo, que ya se mencionó, para tantas cosas que tenemos que hacer para poder desarrollar Vaca Muerta, que es claramente una palanca para la Argentina. Coordinación, digamos. Coordinación, sí, yo creo que sí. Perfecto. Claudia, y bueno, un último tema antes de pasar a Tomás, tiene que ver con la situación del complejo Cerri, que volvió nuevamente a estar operable después de lo que fue en marzo la inundación en Bahía Blanca. Bueno, si nos podés comentar un poco cuál fue la magnitud que tuvo para ustedes, para la compañía, lo que fue este desastre meteorológico y también que afectó a tanta gente. Y bueno, ¿en qué estado está actualmente el complejo Cerri? Bueno, sí, el 7 de marzo, temprano, las lluvias en Bahía Blanca transformaron todo en una catástrofe realmente. Fue más que una crisis porque no solamente nosotros fuimos afectados, toda la ciudad fue afectada. A nosotros en particular lo que nos pasó es que en 15 minutos el agua subió de nada a 1,5 metros
Imagínense, nosotros en el complejo tenemos 2 plantas compresoras y una planta de procesamiento de gas con diferentes trenes. Así que todo lo que está por abajo de 1,5 metros quedó abajo del agua. Por suerte, y la verdad que el primer sentimiento es que estamos muy agradecidos porque no tenemos que lamentar pérdidas más que materiales. Por suerte no estaba todo el personal en la planta porque no había podido llegar, así que por ese lado estamos contentos y se comenzó un trabajo muy organizado internamente, con mucha colaboración y ayuda de nuestros proveedores, nuestros clientes. Todo el mundo estaba a disposición, nos han prestado desde Profertis, desde Pluspetrol, desde Tecpetrol, nos han prestado repuestos y de todo. SACDE estaba ahí al lado. Pero en algún momento teníamos 150 contratistas trabajando junto con nosotros. Fue un trabajo muy organizado y a la primera semana ya teníamos una de las plantas compresoras en servicio, a los 10 días teníamos la segunda, que era nuestra prioridad para no impactar en el servicio de transporte, y a los 60 días justo teníamos al 100% de capacidad la planta procesando. Este fin de semana habrán visto un agradecimiento nuestro hacia los diferentes actores que nos ayudaron, que si no hubiera sido por ese trabajo de ahí sí nos pudimos coordinar y todo el mundo colaboró, y agradecemos y vuelvo a agradecer a los que estén acá la ayuda que tuvimos, que nos permitió salir airosos de todo esto. ¿Los hace por ahí replantearse a futuro algún tipo de acción, teniendo en cuenta esto de que fue inesperado, pero ya una vez que pasó puede volver a pasar? Nosotros el año pasado encaramos un estudio de un análisis de riesgo climático. Uno de los puntos era inundación en Bahía Blanca. Nosotros dijimos en Bahía Blanca siempre hay problema de agua, no de inundación. Atacamos otros, nunca pensamos que la inundación que lo que el estudio de riesgo nos decía iba a ser de hoy para mañana. Pensábamos iba a ser paulatinamente y demás. Así que evidentemente es muy importante, estamos ampliando el estudio de riesgo climático, estamos tomando acciones. Esto hubiera sido imposible de evitar porque no había obra de nuestra parte para evitarlo, pero una de las cosas que ahora tenemos que antes no teníamos es un bote, porque la gente la tuvimos que rescatar en bote adentro de la planta. Y fue lo más difícil ese viernes, conseguir a alguien con un bote para traer a toda la gente y llevarla a condición segura. Así que ahora compramos un bote. Perfecto. Bueno, Tomás, paso a vos. Gracias, Claudia. Bueno, Compañía Mega es una compañía que ya hace casi 25 años se dedica a esto, lo que tiene que ver con la separación de gases. ¿Crees... en este momento, digo, primero, ¿cuál es la situación y cuál es el impacto que tiene en Vaca Muerta este tipo de actividad? ¿Y crees que también hay un poco que las productoras tienen que ver, recién se hablaba también en el panel anterior, de la importancia de cómo esto podría ayudar a reducir costos? ¿Hay que mirar un poco más ahí? Sí, bueno, primero gracias a todos los que se quedaron también a esta hora, a Nico por este tremendo evento que permite una difusión y un intercambio de ideas que es espectacular. La verdad que Mega es clave, como bien se recorrió mucho de los paneles y se hablaba justamente de los cuellos de botella, de la necesidad, digamos, que hay una producción proyectada enorme y que hay desafíos grandes en cómo se destraba los cuellos de botella que genera esa producción. Mega es un habilitador clave, digamos, de la producción de oil and gas. Hoy, para hacer grandes números, estamos produciendo 1,7 millones de toneladas año, digamos, procesando a cerca de 36 millones de metros cúbicos día. Estamos en obra en este momento con una obra que nos va a llevar que deberíamos terminar entre enero y febrero del año que viene y que nos va a llevar a producir unas 2 millones de toneladas año. Y rápidamente, inmediatamente podemos iniciar una nueva obra que tenemos ahí en Gateras para irnos a 2,5 millones de metros cúbicos. Eso, sin embargo, todavía le falta muchísimo. Mega podría rápidamente ejecutar un proyecto de 3,5 millones de toneladas de C3+, con una opcionalidad de etano, para justamente atender esos cuellos de botella, esa necesidad que tiene el upstream. Y todo esto convive, digamos, con potencialmente alternativas que podamos buscar sinergias. Lo que sí me quedo con una palabra que dijo Fede Beller al inicio, el subsecretario, que es certidumbre. ¿Qué es Mega? Mega es certidumbre. Mega es un operador confiable y cierto de hace casi 25 años que el sistema conoce y
con el que se puede apoyar justamente para seguir creciendo. Entonces nosotros creemos que somos, como digo, muy eficientes en el acondicionamiento y el fraccionamiento de los NGLs y podemos atender esa necesidad que hoy tiene el upstream. Bien, mencionabas recién acerca de la ampliación que están haciendo, la ampliación en Bahía Blanca. Si nos podés contar un poquito de qué se trata esta ampliación y también cuáles son las futuras obras que ustedes ya tienen planificadas. Perfecto. A ver, no me quiero ir muy técnico, pero estamos haciendo un nuevo tren de fraccionamiento en Bahía que nos va a permitir producir unas 2.300 toneladas adicionales. Inmediatamente después, una vez que tengamos eso habilitado, vamos a necesitar mayor capacidad de bombeo, con lo cual tenemos ahí el proyecto para hacer 2 estaciones de bombeo y algunas obras adicionales. Y eso, como digo, es el cortísimo plazo para llegar a unas 7.000 toneladas día. Después, sí está este proyecto grande que decía de irnos a 3,5 millones de toneladas año, que es algo posible en la situación de Mega. Hay que encontrarle el formato adecuado para justamente que podamos atender esa necesidad de acompañar el crecimiento de la producción. Bien, y en cuanto a Neuquén, ¿también ahí tienen proyectado realizar nuevas ampliaciones? Sí, en Neuquén obviamente todo esto, a medida que vas destrabando el cuello de botella más cerca, digamos, del despacho de Bahía, se te van generando los cuellos de botella para atrás, ¿no? En el poliducto, tenemos el poliducto de 600 kilómetros que une Loma de la Lata con Bahía, y en Bahía obviamente donde puede empezar a trabarse es justamente en la criogénica, pero digamos, creo que la clave es pensar mucho más allá de esas 7.000 toneladas por el potencial que tiene el upstream. De vuelta, creo que nosotros estamos estratégicamente muy bien parados para hacer ese desarrollo, para acompañar al upstream, para ser un socio, como dije antes, como hace casi 25 años que venimos siendo un socio confiable para la cuenca, originalmente pensada para Loma de la Lata, hoy para Vaca Muerta, que la compañía se preparó para eso, hizo el gasoducto de Tratayén, hizo obras complementarias, hizo obras dentro de las torres, de los internos de las torres para dar más eficiencia y ser el operador confiable del acondicionamiento y fraccionamiento de los NGLs. Y en el caso de ustedes, que son una sociedad de 3 empresas, YPF, Dow y Petrobras, ¿cómo hacen también para conciliar con todos los socios este tipo de proyectos? Sí, ahí por ahí un rápido recordatorio. Mega fue conformado originalmente por YPF con el 38%, Petrobras con el 34% y Dow con el 28%, cada uno con su participación dentro de lo que es la cadena de gas y de los productos. Obviamente que hay un alineamiento muy concreto de todos los 3 participantes, como digo, tanto en la entrada como en la salida, en la entrada del gas que procesamos y en la salida de los productos. Ahí hay obviamente una participación de los 3 socios muy activa, acompañando esta estrategia, no solo de operación confiable y sólida del sistema, sino en el potencial que hay de midstream en Argentina. Hoy hay una oportunidad que es única, es una oportunidad única que Mega, digamos, como principal acondicionador de gas en Argentina, tiene que salir a capturar, va a salir a capturar. Bien, y para no extendernos tanto con el tiempo, que ya nos pasamos, pero una reflexión final, pequeña, de cada uno. Estamos hablando de infraestructura, de muchas obras que se necesitan y en muchos casos obras y planes que ya se venían hablando hace tiempo, se vienen hablando hace tiempo, sin embargo, muchas veces se dan con ciertas demoras que hacen justamente que a veces todo esto desemboque en un cuello de botella. ¿Por qué piensan ustedes que sucede esto? ¿Es algo de la idiosincrasia argentina? ¿Es algo del contexto económico o político? Una breve reflexión final, no sé si quieres empezar, Claudia. Sí, cómo no. Nosotros desde TGS estamos siempre tratando de estar adelante de la necesidad del productor como midstreamer, queremos seguir creciendo en eso y por eso estamos siempre mirando anticipadamente necesidad de transporte, necesidad de procesamiento y demás. Creo, como decía antes, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a este trabajo conjunto y coordinado para que estas cosas salgan más rápido de lo que están saliendo ahora, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Por favor.
Sí, yo quiero primero felicitar a Claudia y a todo TGS por el esfuerzo grande de sobreponerse a una situación tan compleja que vivieron. Nosotros la vivimos de cerca, obviamente, porque estamos ahí en Bahía. Afortunadamente, quizás por las bondades del Project Finance, Mega fue construida con un Project Finance, no dejamos de operar en ningún momento, siempre obviamente estuvimos en la alerta y con el cuidado de la gente. Nosotros también tuvimos mucha gente afectada y estuvimos esos días acompañando a la gente y a la comunidad. Porque creo que la clave, yendo a lo que vos preguntabas, es de qué manera conjugamos resiliencia con creatividad. Creo que acá hay una gran oportunidad y tenemos que conjugar resiliencia con creatividad. Creo que hay un recurso humano espectacular en Argentina que tenemos que encontrar de qué manera, entre todos, coordinadamente, buscamos las soluciones más eficientes para el sistema, porque las soluciones más eficientes para el sistema son las que nos van a abrir más mercados como país. Y eso sin dudas va a ser lo que nos va a hacer ganar a todos. Entonces yo creo que esa combinación en el factor humano de la resiliencia con la creatividad es lo que los va a diferenciar. Perfecto, muchísimas gracias a los dos, gracias a ustedes y los dejamos con el próximo panel.